Hola, nuestro tema de hoy es economía familiar sana y está con nosotros el maestro Carlos Peláez Goicoechea. Carlos, ¿cómo estás? Bien, muy bien, Nora. Me da mucho Buenos gusto. días, tardes, noches. Hola, Carlos. Bueno, pues vamos a hablar de este tema de los dineros, ¿verdad? Que es tan importante, tan complejo y más en estos tiempos. ¿Cómo hacer? ¿Cómo hacer para que el dinero nos alcance en la familia? Eh, lo primero que tenemos que tomar en cuenta es que las finanzas tienen que ver con ingresos y egresos. ¿Ok? ¿Sí? O sea, las finanzas son resultado de lo que nos ingresa y lo que gastamos. Y hay que tener en cuenta que los ingresos dependen de alguien más. Es decir, si yo soy empleado, pues depende de mi patrón, de mis jefes, que me den el sueldo que yo tenga. Yo puedo trabajar mucho, puedo ser muy disciplinado, pero quien determina el nivel de mi sueldo, pues es un escalafón o los que toman las decisiones. Sí. Si soy empresario, si soy empresaria, quien toma la decisión última respecto a mis ingresos son mis clientes, es decir, una tercera persona. ¿Sí? Ok. Entonces, en donde sí podemos tener control nosotros no son los ingresos, sino los egresos. Y Ya. entonces es muy importante que el control de nuestras finanzas parta de nuestra atención, nuestro tiempo, nuestro cuidado a los egresos, es decir, en qué gasto. Entonces, la manera en la que las personas llegan a tener control de sus recursos es controlando los egresos. ¿Y cómo controlamos los egresos? Mediante una herramienta que es muy simple, que se llama presupuesto. Y me detengo diciendo presupuesto porque es antes de lo que se supone que voy a ingresar y a gastar. El previo. Entonces, exacto, previamente a lo que ingreso y a lo que gasto, hago mis cuentas. Y entonces digamos, es una herramienta, es un documento, es un papel en el que anoto lo que recibo o lo que voy a recibir y en qué lo voy a gastar en función de la jerarquía o de la importancia que le damos nosotros como persona, como pareja, como familia, depende de qué finanzas estemos hablando, en función de lo que nosotros determinamos. O sea, qué es más importante y qué es menos importante. Entonces, lo que nosotros Nuestras hacemos es prioridades, ¿no? nuestras prioridades. Entonces, en función de lo que vamos a recibir y pensando en que lo que vamos a recibir lo vamos a destinar de la mejor manera posible, antes de que lo recibamos y lo empecemos a gastar, hacemos una lista. Lo que voy a recibir y lo que voy a gastar. Por eso se llama presupuesto. De esa manera el dinero nos alcanza. De esa manera nosotros somos quienes determinamos a qué se destinan los recursos que recibimos y no los determinan las circunstancias o la publicidad O los deseos. o los deseos, digamos, las apetencias, ¿no? De repente se me antoja esto, se me apetece comer esto, y entonces esas circunstancias, que muchas veces son muy tentadoras, porque digo, oye, qué bonita está esa camisa, o qué bonito es esto, o qué sabroso se ve esto, y gasto en eso. Entonces, cuando nosotros gastamos por impulsos, por apetencia, por arranques, digamos, pues quien determina en qué se gasta no somos nosotros, sino las circunstancias Claro. o esa publicidad, que puede ser muy efectiva. Tecnológicamente, la publicidad ha llegado ya a niveles inimaginables, ¿no? Que nos hace de repente querer comprar algo y llegar a comprarlo, aun cuando nosotros habíamos pensado en no hacerlo. Entonces, por eso es tan importante que nosotros tengamos una herramienta que se llama presupuesto, ¿no? Y ese presupuesto es, digamos, el que permite que el dinero nos alcance. De tal forma que si hablamos a nivel familiar y está papá y mamá, la pareja, pues es importante que dicho presupuesto sea de manera conjunta. Claro, de manera conjunta. E incluso los hijos también participan Involucrarlos. cuando los niños ya saben sumar, restar, leer, escribir, en fin. Ya eso permite que, digamos,
entiendan la lógica del dinero. ¿Qué es esa? Sumas y restas, ¿no? Ingresos y salidas. ¿Para cuánto ingresamos y para qué nos alcanza? Entonces, cuando un niño entiende eso, está entendiendo alcances y limitaciones. Claro. Eso es parte de la salud financiera. Entonces, un niño va entendiendo, no tomará decisiones porque a lo mejor no va a participar en todas las decisiones o de la misma manera en todas las diferentes decisiones, pero va entendiendo la lógica y va comprendiendo que hay cosas que sí y hay cosas que no se pueden lograr de inmediato, sino al paso del tiempo, mediante esfuerzo, mediante organización, mediante la persistencia, etc. Entonces sí, tomamos las decisiones, papá, mamá, pensando en una familia de papá, mamá e hijos, tomamos las decisiones los adultos y los niños, jóvenes, adolescentes van involucrándose en la medida en la que, digamos, su participación contribuye a que ese presupuesto se diseñe y se cumpla, ¿no? Y vamos generando de alguna manera en los más pequeños o los más jóvenes de la familia, sea como mencionamos, un papá y una mamá, o una familia monoparental, de los diferentes tipos que hoy hay de familia, pero les damos ya esa pauta a los hijos, ¿no? Vamos generando una educación financiera de alguna manera. Como bien dice el dicho, la palabra convence, pero el ejemplo arrasa, ¿sí? O sea, el ejemplo te lleva. ¿Sí? Entonces esa es la manera en la que ellos van también, aparte de que estamos trabajando para tener una economía familiar sana, aparte de eso estamos contribuyendo a que la economía familiar de los diferentes miembros de la familia en su momento sea también una economía familiar sana. Estamos contribuyendo a esa educación financiera tan necesaria, ¿no? Como parte de nuestra sociedad. Excelente. Exactamente. Carlos, ¿y algún tip como bien importante en este tema del presupuesto? Qué bueno que lo mencionas, porque la experiencia precisamente manejando el presupuesto por décadas, una de las cosas que nos ha enseñado es que hay que anotar todo. Hay que traer con nosotros, para donde quiera que vayamos, una pequeña libreta para anotar todo lo que gastamos. O incluso ya el celular, ¿no? O el celular. Yo sugiero la libreta porque sí, la libreta nos va dando el orden, digamos, como que nos lo hace más latente, más visible. Pero anotar todo, mira, algo que puedo afirmar con toda seguridad es que la diferencia que hay entre anotar y no anotar todo es la diferencia que hay entre abundancia y escasez. Es decir, una persona que anota todo aquello en lo que gasta, al paso del tiempo tiene abundancia. Una persona que no anota, al paso del tiempo tiene escasez. Es importantísimo. Ese tip que dijiste así como algo muy importante es sumamente relevante. Anotar todo. Hace la diferencia. Hace la diferencia entre abundancia y escasez. Gracias. De acuerdo. Entonces, el presupuesto como una gran herramienta para que nos permita organizarnos y el dinero nos alcance. Sin embargo, si vamos más allá, y creo que es algo fundamental porque nuestro país no es un país de ahorradores, ¿cómo hacer para ahorrar en la familia? El propósito del ahorro es un propósito que mucha gente tiene. Todos en algún momento decimos voy a ahorrar, ¿no? Quisiera ahorrar, pero no se logra en parte por desconocimiento, en parte por desorganización y en parte en ocasiones por, digamos, una falta de disciplina. Pero sobre todo el tema es que se desconoce cómo. Y ahí yo tengo, digamos, yo identifico muy claramente el segundo gran aporte que tiene esta herramienta que es el presupuesto, porque el primero es que el dinero nos alcance. El segundo aporte que nos da el tener un presupuesto es ahorrar, que logremos ahorrar. Pero ¿cómo logramos ahorrar? Bueno, pues digamos la lógica del presupuesto es tengo un ingreso
y lo destino a una serie de conceptos que decidimos nosotros como persona, pareja, familia, decidimos en qué orden voy a ir gastándolo. Bueno, pues justamente el ahorro es uno de esos conceptos. Okay. Es muy importante dejar de pensar que el ahorro es lo que nos sobra, porque eso es lo que, exacto, hay que quitarse de esa idea de la cabeza, porque hay veces en que la gente dice, voy a ahorrar, ahora sí voy a cuidar, no gastar tanto, a ver cuánto me sobra. No, el ahorro no debe ser lo que sobra, sino que el ahorro debe estar dentro del presupuesto, debe estar dentro de los renglones del presupuesto. Y de hecho, la técnica, digamos, para lograr el ahorro más efectivamente, es poner el ahorro en primer lugar de prioridades. En primer lugar. Sí, sí. Es decir, si yo recibo 100, 10 van para el ahorro y me las voy a arreglar con los 90 restantes. Quien vive con 100 puede vivir con 90. Ese 10%, digamos, es una propuesta de muchos años y quién sabe cuáles son realmente las razones de que se hable de una décima parte, a lo mejor por los dedos de las manos, en fin, pero sí. 10% es algo muy bueno porque además es fácil de calcular. Pero puede ser 15, 20, 30, dependiendo de las circunstancias de las familias, pero yo sugiero que nunca sea menos del 10%. Bueno, ese 10% debe ser el primer concepto de nuestra lista de egresos. Debemos separar en primer lugar el ahorro. Y de esa manera vamos a organizar el gasto de tal manera que vemos para qué sí, para qué no alcanza. Y cuando ya no alcanza, pues ya no hay más. Pero ya logramos el ahorro. Entonces, de esa manera el presupuesto no solamente nos permite que el dinero alcance, sino que además ahorremos. Ahora dicen, oye Carlos, pero ¿por qué el ahorro tiene que ser en primer lugar? ¿Qué es lo más importante? ¿El dinero es lo más importante en la vida? No, el dinero no es más que una herramienta. Un medio. Un medio, pero el dinero debe estar en primer lugar, el ahorro de ese dinero debe estar en primer lugar porque es el que refleja nuestra voluntad de mejorar más adelante. Es como pagarme primero yo, ¿no? Es como pagarme primero yo. Sí. Es pagar primero mi mejoría más adelante. Mi crecimiento. Es decir, es esa herramienta, que es el dinero, que es el ahorro, es la que nos va a permitir mejorar como personas, como pareja, como familia, nos va a permitir alcanzar las metas que nos proponemos y como puede ser cualquier cosa, un viaje, unas vacaciones, estudiar, comprar algunos artículos, incluso comprar una casa, en fin. Ese dinero no es en sí el objetivo. Sí. El objetivo es mejorar nuestra vida. Es lo que voy a hacer con ese ahorro. Exacto. A mediano o a largo. El ahorro, en dos palabras, es beneficio futuro. Entonces, el ahorro que es beneficio futuro va en primer lugar porque quiero estar bien más adelante, quiero estar mejor más adelante. Por eso debo ir en primer lugar y ponerlo en primer lugar, además, nos permite llegar al punto en el que cuando de repente pasan 2, 3, 4 quincenas, 3, 4 meses, volteamos y vemos, oye, ya llevamos acumulado tal cantidad de ahorro. No para que nos den cosquillas y queramos gastarlo, sino para decir, hemos ido avanzando en nuestras metas y este dinero lo vamos a ocupar en tal o cual otro propósito. Si nosotros no nos guiamos, no nos dejamos guiar por ese presupuesto, entonces nunca vamos a ahorrar. Es decir, gastamos en función de lo que se nos va presentando, las circunstancias, los antojos, los impulsos, y entonces ni nos alcanza el ingreso y por lo tanto pues ni siquiera ahorramos. Y logrando ahorrar en estos tiempos también en los que la gente joven, ¿no? Se dice, tú eres ahí el experto en un futuro, pues bueno, no, ya lo estamos viendo, no hay pensiones, y poder ir sembrando de alguna manera en ellos la idea de pensar precisamente en ese futuro, precisamente en la vejez. Ahorita tengo 30, ¿no? Claro. Pero después...
Claro, y hay diferentes mecanismos, ¿no? Hay mecanismos de ahorro de diferente índole, vaya, eso da para todo un tema, los diferentes mecanismos a través de los cuales podemos ahorrar, pero en esencia, digamos, la herramienta que nos permite ahorrar, yo quiero subrayar eso, nos permite no solo que el dinero nos alcance, sino que nos ahorre es el presupuesto. En ese presupuesto ya un joven o una joven puede presupuestar, ahorrar el 10, el 20, el 30%. Cuando los jóvenes, por ejemplo, viven en casa con papá, mamá o viven en la familia todavía y muchos de sus gastos están repartidos entre todos, sí. Puede aportar a la casa no todo lo que se va a gastar en una casa cuando yo es uno independiente, y eso le permite, le da un margen para ahorrar no el 10 o el 20 o el 30%, hasta más. Hay jóvenes, yo he conocido jóvenes que dicen, empiezo a trabajar y el 50% se ahorra. ¿Para qué? Pues para estar mejor más adelante. No necesito gastarlo. Entonces, ese 50% va para ahorro. ¿Para qué? Para estar mejor más adelante. Para poder en su momento hacer un viaje, para a lo mejor dar el enganche a un coche o comprarse un coche, invertir en otras cosas, ir pensando en un negocio, en que vamos al terminar la carrera, se nos ocurre, se nos han ido desarrollando ideas acerca de emprender un negocio, una empresa, participar con amigas, amigos en otra, organizar una inversión, en fin. Perfecto. Pero el ahorro es eso, beneficio futuro, y ahorramos para estar mejor más adelante. Más adelante. Excelente. Bueno, vamos ya a nuestra última pregunta. Vamos. Muy bien, Carlos. Finalmente, ya nos has compartido que el presupuesto, digamos que es la herramienta estrella. Exacto. Pero ahora, ¿cuáles son los aspectos más importantes del presupuesto? Bueno, ya entendiendo que el presupuesto es una herramienta que hay que aprender a usar, debemos subrayar que, como toda herramienta, implica aprender a usarla. Okay. Y como todo aprendizaje, requiere de 3 elementos: sí. Conocimientos, habilidades y actitudes. Es decir, disposición anímica para realizar, adquirir los conocimientos y desarrollar las habilidades. Entonces, los conocimientos en la actualidad se adquieren muy rápido. Cualquier persona, ahorita, por ejemplo, yo te puedo decir, cualquier persona que quiera conocer cómo se hace un presupuesto, nos puede escribir y mediante un correo electrónico le enviamos el conocimiento de cómo hacerlo. Es decir, saber cómo hacerlo es fácil porque se adquiere el conocimiento rápidamente. Pero aprender es otra cosa. Aprender requiere no solo saber, es decir, no solo tener los conocimientos, sino también se requiere desarrollar las habilidades. Es decir, no solo saber, sino poder hacerlo. Y para poder hacerlo, cualquier aprendizaje requiere el desarrollo de habilidades. Claro. ¿Qué es desarrollar las habilidades? Es hacerlo una y otra y otra y otra vez, muchas veces. Cualquier aprendizaje, si lo vemos así, si pensamos en cualquier aprendizaje exacto que nosotros hayamos logrado, pudimos lograrlo precisamente porque practicamos una y otra vez. Así es. La práctica es teoría y práctica, conocimientos y habilidades. Entonces, debemos subrayar que la habilidad se va desarrollando a partir de errores que cometemos. Es decir, la primera vez no nos va a salir bien. Sí. Y varias veces vamos a darnos cuenta de que cometimos algún error en el desarrollo del presupuesto o el seguimiento y demás, y vamos a decir, ay, aquí nos faltó, aquí nos sobró. No hay que preocuparse. Exactamente. Sí. Son errores que son los que nos ayudan a desarrollar las habilidades.
El conocimiento se adquiere rápido, pero las habilidades se desarrollan paso a paso. Es un proceso. Exacto, es un proceso. A veces es muy rápido y a veces es más lento. Pero no nos preocupemos, entendamos que es un proceso. Bien. Bueno, pero está el otro elemento, la actitud. Como bien se dice, todo empieza con la actitud. Sí. Pero no empieza con los conocimientos, no. Porque adquirir los conocimientos requiere una actitud previa. Ya es decir, la apertura, ¿no? Exacto, es decir, oye Nora, ¿pero cómo le hago? Sí. Oye Carlos, ¿pero cómo le hago para aprender? Esa ya es la actitud, es una disposición anímica. Quiero. Este es el querer hacerlo. Okay. Querer hacerlo me permite saber hacerlo. Y saber hacerlo, querer y saber hacerlo, me va a permitir poco a poco ir aprendiendo y poder hacerlo. Entonces, esos tres elementos que conforman todo aprendizaje se van a integrar en ese proceso. Y entonces, quiero hacerlo, pido por correo electrónico que me envíen la lista o el procedimiento, sistema de organización del gasto, en fin. Luego empiezo a hacerlo. Empiezo una quincena, otra quincena, y en ese seguimiento me voy dando cuenta de en dónde me pasé, por qué me pasé, qué me faltó, que no había yo considerado esto. No hay problema. A la siguiente lo consideramos, ajustamos y vamos haciéndolo poco a poco. Y lo que va a suceder ahí es que lo que empezó con una disposición anímica, es decir, con una actitud animosa, con ganas de adquirir conocimientos y desarrollar habilidades, lo que empezó así y que costó trabajo mantenerlo, va a haber un momento en el que cuando nos demos cuenta ya tenemos mejor control de nuestras finanzas. Claro. Y va a redundar en una recarga de la energía, de la actitud, del ánimo. Vamos a decir, oye, sí puedo, sí podemos, sí vamos controlando mejor nuestras finanzas. Sí. Y por eso el ahorro es otra de las ventajas que da el ahorro, es que te permite medir cuantitativamente los logros. Y entonces dice, oye, ya tenemos 1,500, 2,000, 4,000, lo que vayamos juntando después de tanto tiempo. Mira, ya son 25,000 pesos. Oye, a este paso, al cierre del año, vamos a poder llegar a esta cantidad. De esa cantidad vamos a poder destinar una parte a vacaciones y la otra va a seguir ahorrándose para... En fin, vamos dándonos cuenta que nosotros podemos tener ese control. Es decir, el querer hacer algo nos va a llevar a adquirir el conocimiento, es decir, a saber. Y el querer y el saber nos va a llevar a poder hacerlo mediante el desarrollo de habilidades. Cometiendo errores, y subrayo eso, no se desanimen, no hay que desanimarnos cuando cometemos errores, cuando vemos que, oye, pero fue muy poquito el ahorro, no te preocupes, ya hubo ahorro. Oye, pero ese ahorro, ¿qué hago con él? Pues mételo a CETES directo. Oye, pero me va a dar 50 pesos de intereses. Bueno, 50 pesos es mejor que nada de intereses, pero además ya tienes el ahorro y además ya estás aprendiendo, es decir, ya estás desarrollando la habilidad. El aprendizaje incluye los tres elementos y, digamos, se retroalimenta a sí mismo y nos va ayudando a avanzar y avanzar, ¿no? Se va hacerlo con entusiasmo. Exacto, como un círculo, ¿no? Sí, es un círculo virtuoso. Adquirir conocimientos y desarrollar habilidades, digamos, nos cansa, nos gasta, o sea, nos demanda atención, pero la actitud, cuando se recarga, digamos, nos permite adquirir más conocimientos, continuar a adquirir más conocimientos, desarrollar más habilidades. Es como cuando aprendimos a andar en bicicleta. Esa sensación que tuvimos el día que nos soltamos y que vimos que ya nadie nos iba ayudando y que nosotros podíamos sostener la bicicleta mediante nuestro esfuerzo y que lo hacíamos de una manera, digamos, ya más o menos bien. Claro. Esa sensación, digamos, gloriosa de logro es lo que permitió que hagámoslo otra vez y otra vez y después vamos desarrollando la habilidad cada vez mayor y mayor. Es como todo aprendizaje. La economía familiar sana es como todo aprendizaje.
resultado de un proceso en el que participamos con entusiasmo que hay que retroalimentar. Y para eso son las herramientas, para eso es el presupuesto, para eso es el ahorro, y para eso son todos estos conocimientos que están ahí, disponibles para todos, ¿no? Disponibles para todos. Y además me encanta todo esto, Carlos, porque creo que también nos permite tener una relación con el dinero distinta, obviamente mucho más sana, como dice nuestro tema. Exactamente. Sí, el dinero, digamos, en la educación financiera hay dos grandes vertientes. Una es la que le llamo yo la educación financiera administrativa. ¿Qué es esto? ¿Cómo funciona el dinero? Sí. Y cómo hacerlo funcionar para que alcance y para que ahorremos. Pero la otra gran vertiente de la educación financiera es la que le llamo yo la educación financiera psicológica, claro, que es la relación que mantenemos con el dinero. Es decir, ¿cuál es la función última del dinero? ¿Qué significado? ¿Qué significado tiene para nosotros? ¿Qué papel juega en nuestra vida? Esto que decíamos en un principio, oye, pero ¿qué lo pones en primer lugar? ¿Por qué es lo más importante en la vida el dinero? No, lo ponemos en primer lugar porque representa nuestra intención de superarnos, de mejorar. Representa el número, porque estamos hablando de números y de pesos y centavos, pero en realidad lo que representa es esa disposición personal, de pareja, de familia, de ser mejor más adelante, apoyados en las herramientas como son el presupuesto, el dinero, el ahorro, etc. Esa es una buena relación con el dinero. Una cosa es saber su función y otra cosa es saber el objetivo último, es decir, su función en el sentido de cómo funciona y otra es el objetivo que cumple en nuestra evolución como personas, pareja, familia, sociedad, ¿no? Sociedad, exacto. No, pues muchas gracias, Carlos, por compartir todos tus conocimientos y toda tu experiencia en estos temas tan importantes en la vida de las familias. Muchas gracias y nos vemos en la siguiente. Gracias a ti y gracias a ustedes.